a partir de la transformación digital y a partir precisamente de el uso de inteligencia artificial. Si usamos inteligencia artificial todos, ¿sí o no? ¿Alguien no lo usa? Todos la estamos usando ya, estamos usando ahí no, lo estamos usando allí. Bueno, ¿por qué usamos tecnologías? Ese es el punto de partida. Estamos en un momento de evolución de la humanidad donde las tecnologías juegan un papel fundamental. Todos tenemos un smartphone en nuestro bolsillo, todos tenemos un teléfono que conectamos aplicaciones y lo que hacemos allí es ejercer las actividades sociales y económicas. Compramos un billete de avión, pagamos un pasaje, para el tiempo accedemos a nuestro correo electrónico para que nos comunique de nuestro trabajo. Bueno, detrás de ese proceso de transformación que estamos viviendo, hay dos elementos claros, que son la oportunidad de oro. Y quienes lo han entendido desde hace años, pues nos llevan bastante tiempo, nos llevan bastante trabajo adelante. Uno, los datos y dos, las tecnologías. Si ustedes revisan, las grandes compañías que manejan datos hoy en día están en el top de las compañías desde el punto de vista económico. Son las primeras. Aquellas que manejan datos, los de ustedes y los míos. Si entendemos ese concepto, ahí tenemos un potencial muy importante de desarrollo para los países. Y dos, las tecnologías. ¿Quiénes son o cuáles son las empresas más importantes de infraestructura en Latinoamérica y qué papel juegan en el desarrollo de los países? Y ellos lo han entendido de manera muy clara. Ahí, en esos dos elementos, donde está en esa sinergia, el mensaje de hoy para República Dominicana. Ahora miraremos algunos datos de este país. El entendimiento y la comprensión de que estamos en un proceso de transformación digital donde ha llegado la fase de la inteligencia artificial, pero que la fase de la inteligencia artificial se mueve con ¿qué? Con datos y con datos de infraestructura. Si quisiéramos pensar mañana que República Dominicana jugará un papel esencial en el proyecto o en el proceso de transformación latinoamericana, ¿y qué deberíamos pensar? Deberíamos pensar en una gran estrategia de República Dominicana de inteligencia artificial. Ya tenemos unos avances muy importantes en República Dominicana, cuanto desde ya hace años viene en un proceso de transformación con líneas estratégicas de la pública, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un foco allí en esa transformación en temas directamente vinculados al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué se requiere ahí? Pues normas, se requieren regulaciones flexibles, se requieren cartas, principios, es decir, marcos políticos muy claros que permitan direccionar al país hacia ese lugar. Conectividad en infraestructura. Hace un momento decíamos, si ustedes tienen un coche todos, pero al mismo tiempo los 10 millones de ciudadanos o los 8 millones de ciudadanos que están en la región tienen coche todos, un coche por ciudadano, pero no tenemos autopistas por donde movernos, ¿qué pasa con los coches? Pues si los sacamos todos a la calle, no podemos, bueno, ya está. Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Todos podemos tener el mejor sistema de inteligencia artificial, pero si no tenemos infraestructura y si no tenemos conectividad, de nada nos sirve. Damos autopistas allí para poder andar, para que esa información ande. Se han visto ustedes, eso no pasa nada. Se han visto ustedes que nos dicen, oiga, no uses el chat, esa inteligencia, porque eso, la información que le da es información errónea, se le equivoca. Y la gente que muchas veces ha dicho esto, la respuesta que podría uno decir es, sí, si los datos introducidos son erróneos, la respuesta es errónea. ¿Por qué? Porque detrás de un sistema de esta naturaleza que hay datos. Entonces, ¿cuál es el reto ahí? Necesitamos tener datos de calidad. Si yo lo que voy a hacer en República Dominicana es usar sistemas de inteligencia artificial que le apoyen a la administración de justicia, a la salud, los datos que debo colocar allí deben ser datos de ¿qué? De calidad. Si no tenemos datos de calidad, y ahí tenemos un gran reto. Pero necesitamos formación. Y aquí el mensaje que trae con el consulado a través del cónsul Antonio. Ahí tenemos una línea potentísima, una oportunidad que la gente se forme en estos espacios, en estas temáticas, porque se va a necesitar muchísima mano de obra para todo este proceso de tránsito que se debe
se deben impulsar, y ese trabajo también se hace desde el punto de vista internacional, los centros de innovación, desarrollo tecnológico. Se debe impulsar la innovación, la investigación. Al mismo tiempo, detrás de todos estos riesgos, preguntaban, ¿qué es la ciberseguridad? Pues es una sensación. Es una sensación de que estoy tranquila, de que no me va a pasar nada, de que mis derechos están protegidos cuando yo actúo a través de un sistema de inteligencia artificial, de que no se me van a llevar los datos, de que no se me va a perder el dinero, de que no se me va a perder el trabajo de lo que estoy haciendo. Es decir, hay un elemento vinculado a la gestión de los riesgos que genera todos estos procesos. Pero al mismo tiempo el desarrollo, tanto público como privado, de los sectores estratégicos del Estado. Señor Vicecónsul, un sector estratégico del Estado, ¿cuál puede ser? Está salud. Correcto, sector de justicia, la salud, el propio sector de transporte por carretera, el transporte aéreo, no es una clase de juego, señor Vicecónsul. Estamos compartiendo ayer, pero no me va a preguntar. Bueno, y yo cuando voy esto siempre voy haciendo un especie de ejercicio de esta manera, ¿vale? Hay que priorizar sectores, pero al mismo tiempo debemos pensar, y es ahí donde el papel que juega el Consejo juega un papel fundamental, el tema de la cooperación, buscar caminos que nos permitan cooperar con otros estados, con las empresas y demás para poder avanzar. ¿Ustedes saben qué es un sistema de inteligencia artificial? Lo decimos rápidamente, es muy sencillito, mire. Bueno, es tan sencillo que la Unión Europea casi no se pone de acuerdo en el concepto. Es un sistema basado en una máquina, ya es hardware, software, el teléfono que tienen ustedes en la mano, todo conectado a una aplicación, pero al mismo tiempo conectado a una red de telecomunicaciones, y es una máquina que procesa información. Tiene autonomía, se ha escuchado por ahí ustedes, como los coches autónomos que van solos, que se aparcan solos, que andan solos, que tienen autonomía, pero que esa autonomía y esa información le permite adaptarse en función de las necesidades, se va adaptando. Luego analiza unos datos. ¿Cuáles datos? Los datos que yo le doy. El coche que es autónomo, él va andando porque está recibiendo datos. ¿Qué datos recibe? A través de unos sensores le dan datos. Oiga, hay un señor que va caminando a 2 metros de agua. Hay un semáforo a 7 metros, a 2 kilómetros. Hay un giro a la izquierda obligatorio. Recibe datos, texto, imágenes, sonido. A partir de esos datos genera información y comprende un contexto. Comprende un contexto. ¿Vale? Con base en esto, pues genera resultados. ¿Qué hace una inteligencia artificial? Muy sencillo para entenderlo. Pues lo que hace es darnos una predicción nos da una recomendación, o pueden llegar a adoptar decisiones complejas, Bueno, esto en República Dominicana que impacta toda esta banda. ¿Por qué sirve? Porque la realidad es que yo quiero saber para qué sirve esto. Les digo, voy a traer un ejemplo para que entendamos muy bien que nuestra vida está impactada por todo esto. Y esto se va midiendo. Entonces, el ejemplo lo traemos del índice latinoamericano de uso de inteligencia artificial, donde la República Dominicana ocupa el puesto número 7. Calificación de 1 a 10, tiene 46, de 1 a 100, tiene 46.85. Está al lado de México, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de Panamá y de Ecuador. Es decir, más o menos están en el mismo nivel estos países. ¿Quiénes van adelante en ese índice, de acuerdo a ese índice que fue el año pasado? Chile, Brasil y Uruguay. Entonces, quisiéramos ubicarnos ya no en el séptimo, sino en el primero. Trabajar todos, las empresas, el Estado, ¿en qué? En unos elementos que es donde están las oportunidades de desarrollo que tiene República Dominicana. ¿Cuáles son esos elementos? Miremos, más o menos, información extraída directamente del informe, más de 11 millones de habitantes, está en categoría adoptante, tenemos un puntaje de 46,85, posición regional número 7. Miremos los elementos. Pues eso va con infraestructura. La infraestructura. Aquí tienen una oportunidad. El Estado, las autoridades, de generar ¿qué? Planes estratégicos para expandir la infraestructura tecnológica del país.
y las empresas privadas conectarse a esos planes estratégicos para la extensión de la infraestructura. Detrás de todo esto hay datos, pero esos datos necesitan transitar. ¿Por dónde transitan? A través de las autopistas de la información. Y las autopistas de la información pues van por la vía de las redes de comunicaciones. Esa infraestructura que se necesita para llevar toda esa información, piensen ustedes que son una autopista de 5 carriles, pues van 5 coches a la vez, porque a la vez y van andando todos a 1000. Pero si tenemos una vía donde solamente pasa un coche y el coche puede ir a 30, pues eso significa que no tenemos una buena infraestructura. Ahí tenemos una oportunidad de desarrollo impresionante. Y es el puntaje más bajito de infraestructura. Datos, clave. Otro de los elementos esenciales. Desarrollo de toda economía de los datos del país. Hablábamos que el elemento de los datos es un elemento que debe ser conectado con un elemento esencial del Estado, que es la soberanía de los datos. ¿Dónde están los datos de República Dominicana? En República Dominicana o están en un país tercero, porque están subidos a una nube. Y la nube no está en República Dominicana, sino que está en un país tercero. Pero además no están completos esos datos, no son actualizados, son parciales. Entonces tenemos toda una economía del dato que sirve como elemento para pensar. Tres, perdón, la formación. Ahora les dan números exactos, son elementos habilitantes. Aquí hay un potencial de desarrollo importantísimo para el país. Formarse en carreras vinculadas ¿a qué? A la transformación, a tecnología, a los datos, sistemas de información y demás. Investigación y desarrollo, en adopción. Y hay uno que quiero resaltar aquí, que es el tema internacional. Un elemento esencial es la colaboración, la cooperación en términos internacionales. Aquí tenemos algunos datos referidos a infraestructura, conectividad, relacionados, por ejemplo, con el talento humano en la región. Por ejemplo, estamos hablando de que en el informe de República Dominicana tiene un puntaje de 30 sobre 100. De 30 sobre 100 en formación. Es decir, tenemos una brecha de formación de ¿cuánto? De 70 puntos. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ay, me quiero ir a estudiar República Dominicana, de República Dominicana me quiero ir a estudiar a Europa, o me quiero ir a estudiar a Estados Unidos, ¿qué me recomienda estudiar? La brecha, pidan la brecha. ¿Cuál es la brecha? 70 puntos. Formación. Formación en carreras ¿de qué tipo? Carreras vinculadas a las tecnologías, carreras vinculadas a la transformación, porque el país tiene, pero claro, eso no solamente los ciudadanos que toman decisiones, sino el propio Estado que tenga una política de formación en carreras de esta naturaleza en todos los niveles, todos los niveles. Entonces estamos hablando de déficit de educación en ciencias, de alfabetización en inteligencia artificial. Tenemos que tener, es decir, unos niveles de formación que permitan que el Estado haya, ¿vale? Licenciados en ciencia, tecnología y demás. Y luego, piensen ustedes que tenemos una brecha de casi 83 puntos en que el talento avanzado, es decir, los estudios que damos de maestría, de doctorado, solamente en 17 puntos, solamente 17 de 100, podríamos llegar a encontrar una carrera vinculada a eso, en maestría y en doctorado. Eso quiere decir que hay una oportunidad muy grande para las universidades, una oportunidad muy grande para las universidades para generar currículum de formación en áreas de conocimiento que no las tienen todas. ¿Vale? Magíster, doctorado. ¿Sabían eso, no? El tema de la gobernanza. También aparece allí unos puntajes referidos a la gobernanza. Tienen también, si bien es cierto, pues tienen un avance importante en gobernanza de la inteligencia artificial. Hay unos planes que se han dispuesto por parte del gobierno y demás. Eso hay que descenderlos a poder completar esos elementos que nos hacen falta relacionados pues, con temas vinculados a la propia política, la regulación de inteligencia artificial y demás. Cuando revisamos el informe, entonces miramos esos habilitados. Aquí está el ámbito del análisis completo de los elementos. Entonces tenemos la gobernanza, involucramiento de la sociedad. Tenemos solamente 19 puntos de 100 posibles. Participación en definición de estándares con vinculación internacional. Tenemos solamente 17 puntos. Es decir, hay oportunidades de mejora muy altas. En infraestructura, los datos igualmente que les acabo de dar,
que nos demuestran efectivamente que la conectividad, que la alfabetización, que la formación profesional, que el talento humano avanzado, son caminos que le deberían permitir al país el desarrollo de esas líneas y de esa manera poder avanzar. El objetivo no es tampoco dar una clase aquí de inteligencia artificial, sino los elementos muy puntuales que le permitan de alguna manera seguir y construir sobre eso que quiere construirse por parte pues, de la institucionalidad, ¿no, Antonio? Entonces ahí estaríamos hablando de, bueno, qué recomendaciones podríamos dar para poder avanzar? Primero, hay que ampliar el acceso al Internet fijo, hay que fomentar la asequibilidad para los dispositivos electrónicos por parte de los ciudadanos, hay que fortalecer la gobernanza de los datos, hay que desarrollar programas en inteligencia artificial, programas que permitan que sus ciudadanos se formen en todos estos temas. Debe potenciarse un marco que mitigue los riesgos que generan el uso de la inteligencia artificial, permitiendo el desarrollo, la innovación. Debería hablarse igualmente de inversiones en centros importantes de investigación, desarrollo, rendimiento en computación, que hablaba que tiene el ejemplo del centro de computación, por ejemplo, de Europa, esos que existen en 7, uno en Barcelona. Hay que impulsar la educación en ciencia, tecnología, en ingeniería, en matemáticas, es un elemento esencial y hay que fomentar la colaboración académica internacional a través de acuerdos, convenios que permitan el desarrollo y la innovación. Quería compartir un poquito con ustedes este espacio para compartirles estas ideas, para darles estas ideas, decirles que hay muchas oportunidades que tienen no solamente República Dominicana, sino todos los países de la región para avanzar en la construcción y la materialización del deseo de que todos los ciudadanos pues, puedan participar activamente en el desarrollo de la propia sociedad. Y una de las líneas que van a tener en los próximos años como esenciales precisamente es esa, la de la inteligencia artificial, pero debe ser pensada de manera estratégica por parte de los propios estados, de tal forma que todos esos elementos, esas líneas, se puedan ir potenciando de forma escalonada por fases, porque esto demanda el desarrollo y las inversiones importantes de los estados, de las empresas, de las universidades y demás, y eso pues se hace de la noche a la mañana. Entonces, por eso grandes proyectos pensados a largo plazo, por fases escalonados y demás, ¿vale? Nada más que eso, muchas gracias por la invitación, compartir estas ideas y que sigan ustedes liderando ese proceso de poner a hablar de estos temas a los propios ciudadanos a partir de las dinámicas que realizan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco, por brindarnos esta conferencia tan interesante y la comunidad artificial y los distintos, digamos, recomendaciones, tips para nosotros como personas y como país también poder crecer en esta área. Abrimos este espacio de preguntas, si usted tenga alguna pregunta. Tu tiempo. La primera pregunta que te hago es, ¿qué tú le dirías a un anciano presente, personal consular en general? ¿Qué significa hoy en día la inteligencia artificial? Yo soy un defensor, lo uso quizás, veo, incluso lo veo entre compañeros, que no tienen esa sensibilidad de la importancia que es en términos de eficiencia, en términos de creatividad, la inteligencia artificial. Mire, esto hay que formarnos e informarnos. No nos tiene que dar miedo la transformación, pero tampoco podemos ser, eh, es decir, tan arriesgados como para lanzarnos a hacer algo que no tenemos absolutamente ni idea, no nos hemos informado de qué es ni cómo se hace. Por eso también genera riesgo. Yo creo que un punto donde efectivamente no nos debe dar miedo, sin embargo, debemos entrar en el proceso de cambio. La sociedad está cambiando, viene cambiando desde el inicio del siglo. Estamos en ese tránsito. Todo eso que conocíamos del siglo pasado está cambiando. Probablemente en unos años ya ni siquiera veamos a ciudadanos en las oficinas de los consulados haciendo esas grandes filas que suelen hacerse para obtener un pasaporte. ¿Por qué? Porque es altamente probable que venga la dinámica de la identidad digital.
Entonces ya no necesitaré la autenticación ante el señor cónsul que diga que yo estoy aquí para firmar un poder, sino que como tengo una identidad digital dada por el Estado, probablemente, a través de sistemas de información, de uso de tecnología, podré obtener el pasaporte, firmar un poder o realizar cualquiera de las actividades que se realizan en el continente. Quien se quede esperando que la dinámica tradicional vuelva, es probable o altamente probable que se aburra en el puesto de trabajo porque no tendrá probablemente muchas cosas que hacer. Pero quien entienda la transformación, se adapte a la transformación, vea que es necesario nuevos perfiles, va a entrar la dinámica de ¿qué? De toda la gente que se necesita para el proceso de transformación. Claro, eso demanda también una responsabilidad por parte de los estados en el ámbito del servicio público, porque hay que formar a los empleados, hay que formarlos y dotarlos de capacidades tecnológicas institucionales para el cumplimiento de la actividad misional, porque detrás de lo que hace cada funcionario público, pues es cumplimiento de las funciones que la Constitución, la ley, los reglamentos le dicen deben hacer, pero detrás de eso hay un ciudadano que ejerce su derecho. El derecho a que le den una identidad, que le entreguen el pasaporte, que le entreguen un poder, que pueda firmar y realizar un trámite administrativo ante una sede de un consulado. Son derechos y derechos, pero esos derechos hay que protegerlos desde el uso de las tecnologías igual. Entonces ahí el reto es un reto que nos demanda necesariamente la comprensión de que efectivamente el funcionario tiene unas obligaciones, unos deberes de servicio público, pero al mismo tiempo una necesidad de transformación que debe ser acompañada de la propia institucionalidad, con formación, con herramientas, con capacidades pues que se requieran precisamente del cumplimiento de esa misionalidad. Marcos, muy interesante tu conferencia. Una pregunta, dada tu vasta experiencia en el área, a nuestros jóvenes, ¿por dónde tú les recomendarías iniciar eh, para capacitarse en inteligencia artificial? O sea, me imagino que habrán escalones y por donde deberán partir. Tú puedes darme información sobre eso. Bueno, yo sé actividad académica y ellos lo único que hacen es eso, ya, entonces ya la dinámica no es dejar la actividad académica, eso, digamos, a ver de qué manera interactuamos con el sistema de inteligencia artificial. Yo no prohíbo a mis estudiantes que usen inteligencia artificial, les enseño a usarla y les enseño a rentabilizarla para el conocimiento. Entonces, ¿por dónde empezamos? Con los jóvenes. El ciclo es integral, empieza desde joven entendiendo lo que estamos haciendo con esas pequeñas cosas que hacemos del día a día, pero luego podemos ir evolucionando. Si estamos en la universidad, pues hay que buscar un programa que se conecte o que tenga algo que ver con el uso de inteligencia artificial. Si yo estudio Derecho, si estudio Economía, si estudio Medicina, en el cual de mis áreas de conocimiento me conecta más con las tecnologías e inicio por ahí. Todas se van a conectar. Con aquella que tenga más afinidad, por ahí se puede, pues, un buen camino para empezar. Que detrás de todo esto hay un vastísimo conocimiento, hay muchas cosas por hacer todavía, por descubrir. Y luego ir escalonando. No poner en lugar de hacer pues, un pequeño curso de uso de inteligencia artificial. Luego puedes hacer que ya diciendo, oye, yo quiero profundizar en sistemas de inteligencia artificial aplicadas a la economía de datos, tal, pues oiga, se puede ir haciendo ese tipo de niveles. Esto va a ser un proceso, es decir, como tú mismo dices, uno empieza, cada joven va a empezar seguramente en cada una de sus áreas, pero hay que ir escalando, buscando áreas en las que puntualmente pueda ejecutarse de mejor manera, donde se sienta más cómodo para ir avanzando en ese proceso de aprendizaje. Hace un momento hacíamos una entrevista y decía, ¿no sabes qué se metió a esto? ¿Hace cuánto metió a esto? Porque esto es nuevo. ¿No? Yo me metí esto hace 25 años. Porque envié un correo electrónico mal y me dijeron que no me lo aceptaban. Y como no me lo aceptaron, pues dije, pero ¿cómo no me van a aceptar si es una renuncia? Me dijeron, no, porque esto es un correo electrónico de la institución. Pero luego me notificaron la aceptación de la renuncia por correo electrónico. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo no me han dicho que no me lo aceptaron? ¿Por qué se me notifican por correo? ¿Y eso por qué? Pues porque ahí, en esa práctica, entendí que era el primer escalón que debía empezar.
y a partir de ahí, pues uno va avanzando, va profundizando en el área que le corresponda, en función, pues, si es ingeniero, si es abogado, si es médico, haciendo un curso, haciendo todo el tiempo es formación. Formación, esto nadie puede decir, yo lo sé todo, nadie. Que diga eso, claro, personalmente no me interesa, porque esto es una formación pendiente, hay muchas cosas por descubrir todavía, por hacer. Y claro, ahí nuestros jóvenes pueden jugar un papel fundamental porque tienen las penas expiran, por lo cual tienen toda una vida por delante de aprendizaje, de conocimiento. También quería agregar a eso que aquí en Barcelona activa fusión con fondos de ayuntamiento, con fondos privados. Ellos tienen muchísimas formaciones, pero también, que lo que es muy interesante, tienen una prueba que se para las redes sociales, no todo lo contrario. Y es interesante para cualquiera que quiera de alguna manera formarse o mejorar, que este examen se hace de manera virtual y de una vez te hacen la sugerencia de los cursos cuando ir subiendo de nivel. Pues, sí, tampoco nos debe dar miedo decir que no saben. Eso no tiene ningún problema. La formación es a distintos niveles. El tema de las personas mayores, por ejemplo, las personas mayores en muchas ocasiones me he encontrado en algunas formaciones como si me dicen, pero yo soy para ingenieros, yo no soy ingeniero, es que ni siquiera he ido a la universidad. No, es que de eso se trata. Son pequeños elementos de formación que nos permiten ir avanzando, comprendiendo hasta donde debemos comprender, sin ningún tipo de problema. No debemos exigirle a las personas mayores una formación de nivel especializado, formación mínima en algunos elementos. Pero para redondear esto y dejarlo ahí, el tema de formación, la formación tiene que ser a distinto nivel y ahí hay una oportunidad de desarrollo para el propio Estado con planes de formación en los distintos niveles, en los colegios, en la universidad, en los posgrados, que estén directamente conectados con lo que demanda el mercado. Porque muchas veces las formaciones que hacen los jóvenes, salen los chicos de estudiar, han pagado un montón de dinero y luego cuando van a buscar empleo, les dicen, no, eso ya no lo están. Ahora lo que necesitamos es este perfil. Pues claro, ahí ocurre a veces, niño se formó durante 7 u 8 años, pero luego el mercado de trabajo no lo necesita. Pasa mucho cuando los abogados están repleto, pero luego usan el mercado y oiga, ¿dónde hay tanto abogado? No, el mercado no lo necesita. Ahora, probablemente sí que necesita el mercado determinados perfiles vinculados a los ingenieros, a los médicos, a los abogados, con una experticia en... Pero claro, eso tiene que haber planes del Estado que fomenten precisamente la incorporación de, primero, de estudios que se demanden en el mercado y luego que el mercado los absorba. Digo, que incluso gente que venía de cero, de no conocer nada del mundo digital, 6 meses podían tener una formación de programación y que tenían una inserción laboral del 97% y con superior, con una media de sueldo de contratación de un 30% la media del sector. Es decir, que la verdad que uno lo que buscan es que los ciudadanos tengan una oportunidad de trabajar, tener bienestar y que realmente nuestro país y Latinoamérica lo necesita. Sí, efectivamente. Así es formación, elemento esencial. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Bueno, yo quería comentarle que debido a que la inteligencia artificial es el uso que se le da a la tecnología para crear sistemas que ahora imiten funciones cognitivas y humanas. Me choca un poco la palabra. yo personalmente creo que lo que busca la finalidad del propio desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, podríamos asemejarlo como la extensión que podría tener en su momento, cuando se crea la polea, para que no hiciéramos tanta fuerza nosotros como brazos. Pensemos en que debemos subir al 5.º piso por la ventana un mueble y nos dan una cuerda. Y bueno, coge la cuerda y sube el mueble por la ventana. Pues yo voy a necesitar muchísima fuerza para subirlo. Si tengo poleas, ¿qué pasa con las poleas? Me hacen disminuir la fuerza. Yo entiendo que los sistemas de inteligencia artificial van a ser algo así para la humanidad, para las personas. Van a ser una extensión de la propia
de la fuerza que tiene la persona en el interés. Por lo menos así lo consigo. De tal manera que yo no voy a dejar de pensar, yo no voy a dejar de actuar. Lo que pasa es que ahora voy a intentar ser más eficiente, más eficaz para la realización de mis actividades, extendiendo mi fuerza a través de sistemas. Yo personalmente no creo que es un tema de imitación, no estoy de acuerdo porque es imitarme, lo que es una extensión de lo que el ser humano hace. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego hay actividades que estamos acostumbrados a hacerlas nosotros los seres humanos porque no hay otra forma de hacerlas. Muchas actividades repetitivas. Hay muchas actividades que hacemos porque sí, porque nos acostumbramos la vida a hacerlas, sentarnos al frente a poner un sello a la entrada de una oficina de correspondencia de correos, pues poner el sello. Si a mí mañana me dicen, usted ya no pone el sello, lo va a hacer un sistema con inteligencia artificial de poner el sello, va a decir, hoy me quito el trabajo, sustituido humana y demás. No, yo necesito que usted haga más de poner un sello, porque usted es un ser, bueno, usted piensa y usted puede tomar decisiones. Ahora, vamos a pegarle una inteligencia artificial probablemente para que no solamente coloque el sello, para que haga muchas cosas más de manera eficiente. Y ahí es donde ese encaje, pues estamos en ese proceso de transición que no es sencillo. Estamos modificando todo lo que tradicionalmente conocíamos que hacían.